basados en la palabra de Dios. Simplemente como fundamento tenemos la Biblia, que es de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invitamos a que se relajen, que nos esperen ahí en casita, que tomen un cafecito, o un jugo, una soda, o una cena ligerita, Pastor Aldo. Así es, mientras estén escuchando Defensores de la Fe, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no, hermano? Disfrutar de la palabra del Señor, pero también de disfrutar de un rico cafecito y de un té heladito, un Así café es, frío, no sé cómo le gusten, ¿verdad? Pero está agradable ya ahorita la tarde, ya el ambiente se siente más agradable, confortante, la verdad que aplica para lo que quisiéramos tomar. Así es, también igual a toda la comunidad aeroportuaria, a todas las personas que nos conocen, ¿verdad? Que tienen años de conocernos y les enviamos un fraternal saludo. Yo le envío un saludo a mi madre, señora Julita Rocha, y a la pastora Tambra, y a Anita, y a Elisa. Así es. Y a Lalo y a Betito también. Autogoles. Así es. ¿Verdad? Autogoles. Saludados. Y pues, hermano Pastor Aldo, pues bueno, un tema muy importante. Así es, vamos a hablar de un tema muy importante, pero yo quisiera hacer una pequeña anotación. Nos estás escuchando, quiero extenderte por donde nos puedes escuchar. Hay en la multiplataforma. Amén, en la multiplataforma de Tabita Radio 100.5. Nos puedes escuchar en el www.tabitaradio.org o .org, así todo junto, por vía del internet, y por primera vez, hermanos, haciendo por Facebook Live a través de Tabita Radio 100.5 del FM. Lo estamos haciendo por primera vez, Fer. Así es, estamos siendo ya nos reconciliamos con la tecnología, hermanos. Hemos tenido algunas pequeñas dificultades, pero ahora el Señor nos está permitiendo, así que si tú nos quieres conocer por medio de Facebook Live, nos puedes conocer aquí a los Defensores de la Fe. Aquí estamos, los defensores. Puedes mandarnos algún mensaje. Y también estamos iniciando con todo este miércoles. Así es, hermano. Así lo ha querido el Señor. Así es. Y tenemos a un gran hermano que nos está apoyando en estos momentos en los instrumentos. Y quiero que por favor, hermano Adolfo, pase y salude. Dios le bendiga y gracias por aceptar esta invitación. Amén, muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer, un privilegio esta tarde, esta noche, estar acá en los micrófonos compartiendo con ustedes y dándole gracias a Dios siempre, en todo momento, en todo tiempo. Es un placer, como digo, estar acoplándome acá con los hermanos, trayendo una palabra de bendición, una palabra de unción para su vida y ser parte de este mover de parte de Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga, muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Pues así es, pues cada día estamos intentando que este programa sea cada día más fortalecido y obviamente si cada día estamos más intimidados con esta tecnología, ¿verdad? Pero queremos estar más cerca de ustedes. Si ustedes tienen algún comentario, algo en especial que quisieran ustedes, alguna oración, alguna petición de oración, algo en especial, pues no lo duden, contáctense con nosotros. Y para eso estamos, para servirles, ¿verdad? A nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros simplemente somos los instrumentos que Él está utilizando para hacer llegar esta señal a donde Él le plazca y donde Él quiera, ¿verdad, Fer? Así es, claro que sí, Pastor Aldo, somos instrumentos, servidores, embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que estamos aquí muy contentos de estar tocando temas de importancia de la defensa del Evangelio, y donde aprenderemos juntos, ¿verdad?, la palabra del Señor Jesucristo. Y así también damos un saludo al pastor de este lugar. Primeramente, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Después al pastor por permitirnos tener este lugar aquí para transmitir la palabra del Señor a través de esta onda radial. También saludamos a todos los locutores que conforman Radio Tabita. Un excelente saludo y excelente programación, Pastor Aldo. Así es, definitivamente. Pues bueno, antes de comenzar ya el tema, hay una hermana que nos está escribiendo ahorita por el WhatsApp. Dice: hermano, por favor, Dios les bendiga. Le podemos complacer con una alabanza de Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar con Miel San Marcos. Con gusto, hermana Eva.
con todo gusto de parte de los defensores de la fe lo vamos a tener anotado y entre los términos de cada media hora vamos a poner sus solicitudes de canto, por favor. Y bueno, pues definitivamente ahí ya nos están saludando desde Facebook, es la primera vez que lo hacemos, esto es nuevo, estoy totalmente nervioso porque en la intimidad estamos siendo, ahora sí que nos pueden contactar y ya parece ser que están con nosotros, ¿verdad? Así es, Pastor Aldo, es muy importante que conozcan, que estén de cerca con nosotros, con los defensores de la fe, para que así ellos puedan conocernos, mirarnos y saber que somos personas servidores del Señor Jesucristo, personas sencillas que simplemente vienen a tratar temas acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, definitivamente, pues bueno, de sociedad, vamos a ponerlo así, de estos medios de comunicación y en la multiplataforma en la que estamos ahora siendo transmitidos, pues no hay pretexto para no recibir palabra del Señor. Claro que sí. Ya sea por Facebook, por WhatsApp, por internet, por la estación de radio, ya no hay pretextos para no recibir palabra del Señor en estos momentos. El Señor habla. Así es. Gloria al Señor. Pues bueno, pues como ya lo veníamos anunciando, tenemos un gran programa el día de hoy, como todos siempre, y no es que, bueno, quiero yo ponerle un poquito más de ánimo a nuestro programa, pero creemos que los temas que hemos venido tratando, Fer, a lo largo de este programa han sido de nuestra ayuda. Hemos hablado de la tentación, hemos hablado del arrepentimiento, hemos hablado acerca de la santidad de Dios. Bueno, hemos hablado de infinidad de programas que el Señor ha puesto para poder ministrar al pueblo de Dios. Y justamente hoy vamos a hablar de un programa, tenemos un programa que tenemos por título el llamado. ¿Qué significa el llamado? ¿Qué es lo que quiere decir Dios con su llamado, con mi llamado? ¿Cómo es que podemos detectarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Algunos consejos. ¿Qué nos devela o nos revela? O más bien nos ilumina la palabra del Señor, porque la palabra ya ha sido revelada. ¿Qué nos ilumina con respecto a esto del llamado? Y para ello, pues definitivamente hay mucha información acerca de esto y vamos a tratar de sintetizarla en este poquito tiempo que tenemos, que casi siempre es una hora, ¿verdad? Hora y cuarto. Vamos a tratar de identificar este llamado que tú tienes, porque todos tenemos un llamado a servir, todos tenemos un llamado, pero a veces no tenemos claro quiénes somos y por ello hay la dificultad de las cosas, ¿verdad? Pero bueno, Fer, ya sin más preámbulo, a nombre de Defensores de la Fe, bienvenidos, y por favor, Fer, si puedes iniciar con la palabra del Señor con la que vamos a iniciar. Claro que sí, hermanos y amigos que nos están sintonizando en Clarita Radio, en Facebook y en todas las plataformas. La palabra la vamos a leer en el libro El Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el versículo 16. San Juan 15, versículo 16. La palabra del Señor dice así, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ese es el versículo con el que estamos iniciando, San Juan 15, 16. Así es, definitivamente, y que claro que es bien importante entender de dónde sale nuestro llamado, que es bien importante entender de dónde viene esta necesidad de servir a Dios, de dónde viene este asunto de poner nuestro tiempo, nuestra disposición a Dios. Y me gustaría, Fer, que volvieras a leer las primeras palabras del versículo de San Juan. Amén, dice así: no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y bueno, como parte introductoria que pudiéramos decir del programa, ¿verdad? Antes de irnos a nuestra siguiente pausa musical,
podríamos decir que el llamado proviene de Dios. Amén. El llamado es de Dios hacia el hombre, pero este llamado en general es un llamado a la salvación. Y el proceso de servir a Dios ya en una área en específico o de especialización en la iglesia de Cristo ya es un llamado, pero con una visión de parte de Dios. Y estamos haciéndolo así como de manera introductoria, ¿verdad? Así es, Pastor Aldo. Y lo vamos a desarrollar. Pero dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os los dé. Así es. Y aquí a través de este versículo vamos a desarrollar toda nuestra ponencia acerca del llamado. Y lo primero que nos deja ver la palabra de Dios es, no me elegiste. No me elegiste. No hay la posibilidad en el hombre de servir a Dios si no es que hubo un llamado primero de parte de Dios. Parte de Él. No hubo una selección de parte de Dios para servir a Dios. En este caso, la palabra del Señor, y en esta palabra de Juan 15, está hablando de un servicio en específico, pero el llamado quisiera yo desarrollarlo como aquel que, primeramente, el llamado a la salvación. A la salvación, primeramente. Primeramente es un llamado a la salvación. Después podríamos decir que es un llamado a la preparación, ¿verdad? Al vivir de manera íntima, una llamada a servir de manera general, al servicio de Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo en sus diferentes aspectos. Y después va a ser un llamado a un ministerio, pero con una visión específica hacia un hombre. Amén. Y es que es bien importante determinar todos estos aspectos, porque sin ellos no podremos identificar si hemos sido llamados, porque no todos fueron llamados a una visión en el sentido, una visión de un grado de responsabilidad alto, ¿verdad? Amén. Son diferentes. Son diferentes niveles de responsabilidad. Pero eso no quiere decir que uno sea más, uno que sea menos. O sea, todo es equitativo en el trabajo para el Señor. Así es. Pero la responsabilidad es totalmente diferente. Y cuando nosotros llamamos o decimos llamado al ministerio de parte de una visión de Dios, es porque te está dando el Señor una visión para tener una responsabilidad mayor. Amén, así es. Así que entendiendo esta parte, pues yo quisiera desarrollar esta parte de la palabra del Señor, y quisiera decir que pues tanto en hebreo como en griego, ¿verdad? El llamado es en general, ¿verdad? El llamado es para todos. Amén. El llamado a la salvación es para todos, y tendríamos que desarrollar esa parte. Para todos. Primeramente tiene que haber un llamado a la salvación. Sí. Y en eso es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, pero depende de ese llamado. Es un llamado de parte de Dios, pero hay unos que se niegan a no ser llamados. Así. Les toca la puerta y muchas veces no quieren hacer un poquito de caso a la palabra del Señor. Pero en general el llamado es para todos. Para todos, exactamente. Pero primeramente a la salvación. Porque cuando dice, es que yo fui llamado a esto, es que yo fui llamado a otro, bueno, es que esto quiere decir que fue primeramente salvado, y en ese proceso de salvación viene a ser reconstruido en el nuevo hombre a la imagen de Cristo, y en ese proceso de preparación uno está sirviendo de manera general, Fer. Así es, y viene un versículo en la Biblia que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor nos hace llamado a todos para salvación, pero no todos responden de la misma manera al llamado. Otros sí vienen, y a través ahorita del desarrollo de este tema veremos varios ejemplos, varios hombres que han respondido a ese llamado, pero con responsabilidades
diferentes. Así es, y yo quiero antes de irme a la siguiente pausa musical y continuar con nuestro tema, yo quiero que te quedes con esto. La palabra llamado, vamos a ponerlo así, es cará, una de las tantas definiciones de llamado o que habló como a Samuel y como a otras personas, Amén, pero una de ellas es cará. Cará. Y me encanta lo que dice. Es la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Llamar para afuera. Llamar por su nombre. Pero usada en variedad de aplicaciones. Aclamar, anunciar, celebrar, clamar, contar, convocar, perpetuar, poner, predicar, pregonar, presencia, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, renombrar, traer y dar voces. ¿Qué más quieren? A ver, Esta palabra cuando dice que Dios llamó, Dios llamó. nos está llamando, quiere decir que nos está acosando para tener ese encuentro con esa persona. Así es. O sea, es, por ponerlo así, Dios está interesado en tu vida y cuando Dios pone su mirada en ti, déjame decirte una cosa, no hay fuerzas en ti para negarte a que Dios te salve. Así es, hermano. Vas a tener que hacer Dios lo que tenga que hacer, pero al final del día, cuando Dios te llamó, va a ser, me encanta esta palabra en el buen sentido, en cuando dice, es la idea de acosar a una persona que uno quiere encontrar. Así es. O sea, Dios está empecinado a que tú lo encuentres para que tu corazón sea doblegado y la luz venga a iluminar tu corazón escurecido y entonces veas la presencia del Señor y sus maravillas y entonces venga a ti. Y qué importante es hacer caso a este llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pues bueno, con esto, aparte introductorias, damos por comenzado el programa de Defensores de la Fe. Estamos en Tabita Radio 100.5 y pues ya empezamos. Empezamos, vamos a ir al primer corte musical, pastorando, pero les invitamos que no le cambien de estación. Así es, no le cambien de estación, estamos en Tabita Radio 100.5 del FM. Ya, güey. Ahí está, hermano. ¿Sí me explico? Es la pausa, mete un comercial un comercial, de ok. Tabita Radio y estamos ahí. Mira, ya nos están mandando saludar ahí. Y después para reiniciar, Y para reiniciar, pues ya regresamos con la música de aquí, mire. instrumental, Ajá, instrumental. ¿ok? Ponemos, bajamos la canción. Ajá. Bajamos la canción. Ok. Ponemos pausa
ponemos música y entonces volvemos a subir el volumen. Ah, perfecto. ¿Sí? Ok. Y ya cuando vayamos a entrar a hablar, bajamos, Solamente le bajamos. y abrimos micrófono. Estos dos, ¿no? Ujú, sí. Ok. Yo sé que es mucho ahorita, pero... Sí, no, pero vamos a ver. ¿Le puedo poner pausa tantito al principio, ¿no? ¿De qué? Le puedo poner pausa al... Bueno, ya no están sintonizando, ¿no? Pero... Sí. Que escriben más en los comentarios para darle seguimiento. Parece que ¿sabes? No. Ah, ya. Ok. ¿Dónde? Me han pedido peticiones allá en esos comentarios. No vamos a poder poner todos. No, digo, pero puro saludo. No, puro saludo. Bueno, entonces tenemos el llamado a la salvación, Fer. Ya dimos la definición, ¿no? Ya, Bueno, entonces vamos a entrar con la parte del llamado a la salvación. la salvación. ¿Y cuál es? Era de Abraham, ¿no? No, a la salvación. Juan 6:44. En 6:44. Ujú. Y Romanos 1 de 6 al 7. Yo leo Romanos 1 del 6 al 7. ¿Ok? Tú lees Juan del 6 al 44. Juan 6. Juan 6:44. Ok. Perdón, hermano, es que estamos aquí. No, brother, por favor. Está muy interesante. Juan 6:44. Faltan 34 segundos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere y Así yo es. le resucitaré en el día postrero. Así. Ese. Ese. ¿Ya va a acabar? Ya. Ok, como le dije, hermano, baja el volumen. Le baja el volumen, mete instrumental y después vuelve a subir el volumen. ¿Sí me explico? ¿no? Ajá. Súbale. Ahí está. Y ahora sí. Usted nos avisa cuando entran micrófonos, ¿ok? Estos dos. Estamos. Sí, no, pero eso no lo puede bajar. Ah, Te lo no. vas a tener que quitar uno. Ah, ¿Ahora? ok. Ahora. ¿Ya? Pues ya estamos de regreso y pues bueno, como ya lo habíamos prometido, ¿verdad? Ya estamos de regreso. Habíamos amenazado, Fer. Habíamos amenazado y pues bueno, definitivamente queremos mandar saludos al hermano Luis Álvarez que nos está contactando desde Facebook Live, a la hermana Tere Galindo igual, a la hermana Raquel Gutiérrez Díaz, a la hermana Brenda, Dios le bendiga a aquellos que nos están contactando en Facebook y al hermano nuevamente Luis. Bueno, pues muchas gracias hermanos por estar con nosotros en sintonía por medio de Facebook Live.
por medio de WhatsApp, por medio de toda esta multiplataforma que Tabita Radio cada día se está esmerando, y que el Señor siga proveyendo lo necesario para sostener esta radio que ha sido una luz en la oscuridad, hermano. Así es, hermanos. Entonces, saludados de parte de estos servidores de Cristo, muy contentos de que nos están escribiendo y de que podemos ayudarles aquí para... voy a leerles un versículo, hermanos, en la Biblia para darle continuidad a este tema que nos ha puesto el Señor en el corazón, que es el llamamiento. Y es en Juan 6:44. La palabra de Dios dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Desde ahí viene todo, ¿verdad, Pastor Aldo? Así como todas las cosas en la vida, todas las cosas en la vida, cuando Dios sale a nuestro encuentro, la palabra de Dios nos está enseñando que el llamado viene primeramente a la salvación, pero ni siquiera viene del hombre, pudiéramos pensar que naciera del hombre, pero en realidad no sucede ahí, sino que dice la palabra del Señor, Fer, viene el Padre. Quien me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Imagínate, ahí está hablando de la suma autoridad de parte del Señor. Y fíjate que siéntete afortunado, porque si tú fuiste llamado a ser salvado, a ser escogido de parte del Señor, has tenido conocimiento del Evangelio, alguna vez en la infancia asististe, como muchos casos, ¿verdad?, a la iglesia, y por alguna razón te alejaste de ella, pero nuevamente nos estás escuchando o estás escuchando la palabra del Señor y te está conmoviendo ese asedio de parte de Dios a tu corazón que te dice: regresa a mí otra vez. Ese asedio de Dios por querer hacer de ti una persona nueva. No te niegues a Él. Amén, Pastor Aldo. No te niegues a Él, porque al final del día estás siendo alcanzado por el Padre. Fíjate, ese Dios que tiene el control del universo, ese Dios que Él dice, Él tiene las aguas en la palma de su mano, los océanos. Ese Dios enorme te está llamando. Amén, así es. Y te está llamando a que vivas este reto de sacrificio, este reto de emprendimiento por purificar tu corazón, por purificar tu alma. Siéntete privilegiado de parte del Señor. Amén, porque a veces, ¿verdad?, nuestro corazón es un poco entenebrecido, oscurecido, nuestro entendimiento. Vivimos de los deleites de este mundo, y decimos, a veces no, como que Dios puede esperar. Como que Dios tiene paciencia y me va a esperar. No, hermano mío. Quiero decirte que siéntete privilegiado, porque si el Señor dice que nadie viene a mí si no le trajere el Padre, y yo le resucitaré en el día postrero. Siéntete privilegiado. Amén. Y como dice el libro de los Hebreos, si oyes hoy su voz, como decía el Pastor Aldo, no endurezcas tu corazón, porque es el Señor el que habla tu vida. El Señor es el que te está hablando, ¿verdad? Nosotros somos instrumentos, la palabra de Dios es respirada por Él. Entonces dice el libro de los Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Atiende a la palabra del Señor, amado hermano que nos escuchas. Y es que es el primer llamamiento, ¿verdad? Amén. Y tiene que haber, claro, y es el cimiento de un llamado real a servir a Dios en algo en específico. Es el cimiento, el llamado a la salvación. Amén. Porque debemos de comprender que nosotros no podemos servir al Señor nuestro Dios si nosotros realmente no nos hemos convertido y arrepentido de manera genuina en nuestras vidas. Porque a veces servimos al Señor en algunas áreas de la iglesia, en algún ministerio en especial que tenemos, pero realmente no ha habido esa conversión real. No ha habido ese compromiso de tener una vida íntegra en santidad, de testimonio y de luz, ¿verdad? Aquel que nos ha llamado a servir.
Amén. Y es por eso que es bien importante, quiero enfatizar en este momento en el programa, si Dios te salvó, comprométete con Él. Es el cimiento para poder tú después saber cuál es el propósito por el cual tú naciste, por qué el Señor te escogió, cuál va a ser la visión que te ha dado. Pero es que esto no se puede poner si no ha habido un compromiso real por parte del Señor a vivir de manera íntegra a nuestras vidas. Porque cuántas veces no hemos vivido, hermanos míos y amigos que nos están escuchando, nos acercamos al Evangelio, nos acercamos a la iglesia, pero como que le coqueteamos, ¿verdad? Como que sí, como que no. Como que sí asisto, como que sí me comprometo, pero al final ya no. ¿Por qué? Porque no ha habido este cimiento real, este compromiso real de una salvación genuina de parte del Señor a nuestras vidas. Es bien importante que nosotros comprendamos que es necesario pasar por esto, al arrepentimiento genuino y a la salvación genuina. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículos 6 al 7, dice: entre los cuales estabais también vosotros llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque en este caminar, cuando uno acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, viene un proceso de transformación, viene un tratado de parte de Dios sobre nuestra vida, porque tenemos que dejar el viejo hombre y porque obviamente nuestra carne no nos permite el dejar esta humanidad, porque para eso fue creada, para vivir en este mundo. Y más aunado de las influencias que vivimos al entorno de nuestra vida, pues cada día se vuelve más complicado si es que no tenemos la plena conciencia de que somos privilegiados de haber sido llamados a la salvación de parte del Señor y que tú eres propiedad de Jesucristo. Si tú realmente has confesado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, el primer llamado de parte de Dios es a un llamado de santidad, a un llamado de apartado. Porque a veces cuesta un poco trabajo el comprender lo que es la santidad, pero es un apartado. Así es. Dios te ha apartado para un propósito, para un fin, para algo que Dios ya determinó en su soberanía y que incesantemente va a estarte buscando para que tú vengas al arrepentimiento y desarrolles ese ministerio que Dios tiene para ti. Muy importante eso que estás diciendo. Igual, no sé si me voy a meter un poquito en el tema, pero hablamos de Pablo, un hombre que arrastraba a los cristianos, un hombre que consentía en la muerte y se gozaba, ¿verdad? Cuando era perseguida la iglesia, como cuando estaban apedreando a Esteban, un defensor de la fe, él consentía e iba por cartas, ¿verdad?, a las sinagogas para echar mano de los que invocaban el nombre del Señor para arrastrarlos, para apedrearlos. Mas sin embargo, este hombre, ¿verdad?, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, pero se vuelve de esa maldad, ¿verdad?, un arrepentimiento genuino, ¿verdad?, recibe el llamamiento del Señor Jesucristo. Y es que sí, definitivamente, para que Pablo haya sido un servidor como lo que fue una persona altamente doctrinada, altamente con mucha enseñanza bíblica, para que Samuel haya recibido un sacerdocio como el que recibió, como Abraham un llamado, tiene que haber este llamado en específico, incesante de parte de Dios para apartarse. En todos ellos hubo un común denominador y fue este cimiento que es el llamado a apartarse, a vivir en santidad. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Más vosotros sois linajes escogidos, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de ¿quién? De aquel. Debemos de comprender
que tú estás siendo un sacerdocio real, una nación, lo que debe de ser una luz que transmite la luz de Jesucristo por medio de nosotros. Amén, así es. Así que el primer llamado que hace la palabra del Señor y lo que hace nuestro Dios y lo que hace el Espíritu Santo es un llamado a la salvación. Si no hay un llamado, un arrepentimiento genuino de sus pecados y una aceptación de Jesucristo como su único y suficiente Salvador de manera genuina, en donde tú te comprometes, en donde tú deseas de ese llamado entrañable a servir al Señor, no va a haber un llamado. Podrás servir en otras áreas, pero en realidad tu llamado por el cual el Señor te escogió para llevar la luz a las tinieblas no se va a cumplir. Amén. Porque no está ese cimiento primero. Así es. El llamado a la salvación. Y es que no podemos coquetear con ello. Puede ser como una emoción como alguien que solamente escucha y dice, pues esto es agradable, no es malo, pero en el fondo de su corazón aún no ha nacido, no ha visto realmente, no ha nacido ese deseo, así como al principio el pastor Aldo dio la definición, que era acosar, buscar a una persona con ganas. Entonces yo creo que muchas veces no ha nacido en el corazón, ¿verdad?, de algunas personas el decir bien, de que tienen esa necesidad, esas ganas de buscar al Señor. Tal vez son simpatizantes y dicen, bueno, esto no es malo, pues lo sigo, pero cuando ya vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando ya viene algo, los afanes de la vida, es cuando dicen, no, pues esto no era lo mío. Pero entonces es ahí donde pues ya se equivocaron, ¿verdad? Porque ellos realmente en su corazón no estaba el aceptar ese llamado de parte del Señor Jesucristo para la salvación. Así es, pues bueno, definitivamente, ¿no? Es una situación en la cual sí es cierto, el Señor te ha llamado a que te salves y Dios puso los ojos en su infinita gracia el salvarnos, porque si por nosotros fuera, ya lo hemos platicado muchas veces, sí, claro, nadie vendría a la salvación y al arrepentimiento, no, porque a causa del pecado o la transgresión que hicimos por nuestra naturaleza humana, por medio de Adán, pues nos estaríamos completamente alejados. Pero yo quisiera ponerte ya otros ejemplos más ilustrativos acerca de todo esto y de cómo el proceso es bien importante. El cimiento, la construcción y al final cómo queda el modelo y el propósito, por ponerlo así. Y creo que tenemos una palabra del Señor ahí en Hechos 6. Y estamos, vamos a poner el ejemplo de Esteban. Esteban fue un diácono que los apóstoles en ese tiempo escogieron para atender el servicio en la iglesia, ¿verdad? Así es. El servicio a los necesitados en ese tiempo, porque ya estaba creciendo la iglesia en número. Entonces era necesario que se escogieran a personas que tuvieran el don de servir en cierta manera, un llamado general. Pero fíjate el estándar que estaban pidiendo o que fue escogido Esteban, a un llamado general de servicio a la iglesia. ¿Qué dice Fer? Hechos 6:4 dice, del 3 y 4 dice, buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí vemos a Esteban cuando está siendo seleccionado. Él había tenido primeramente el llamamiento de la salvación, pero vemos que aquí, aparte de la salvación,
Dice la palabra de Dios que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno y que su cara se miraba como la cara de un ángel. Pero vemos antes de esto que Esteban había sido llamado, tenía un llamamiento a servir. Así Él es. nos dijo con todo lo que tenía, ¿verdad? Dicen que él era diestro en la palabra, que era lleno del Espíritu Santo. No dijo, no, pues, no, yo no, porque voy a servir a las mesas, yo quiero ser Un predicador. un predicador, yo quiero ir hasta allá, ser internacional. No, él iba a servir a las mesas. Así como el Señor, el mayor ejemplo que nos mostró, nos hizo el Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra fue servir. Él cumplió el llamado Esteban y también el Señor Jesucristo. Sí, y es que debemos de comprender, y por eso decíamos, cuando nosotros ponemos de que fuimos llamados a ser luz en esta oscuridad, y cuando fuimos llamados a ser de Jesucristo y permitir que la luz de Cristo brille por medio de nosotros, nos está llamando a servir. Así Nos es. está llamando a tener una convicción clara de agradar a Dios, Amén, así es. de agradar a aquel que nos escogió, que es el Padre que está en los cielos. Amén. Y por tanto, cuando vienen y seleccionan a Esteban, Esteban es seleccionado para el servicio como diácono en la iglesia, ¿verdad? Amén. El servicio en general en la iglesia. Y es que debemos de ir con procesos, ¿verdad? En este llamado, en este servicio al Señor, debemos de ir desarrollando este proceso de experiencia, de transformación, de conocimiento general en la iglesia dominical o en un ministerio carcelario, por ejemplo, Así es. un ministerio de atención a las personas en los hospitales, llámese un ministerio infantil, llámese un ministerio de la drogadicción y el alcoholismo, un ministerio de albergues, infinidad de ministerios que hay, pero todos empezaron en algo. Tuvieron que estar en un servicio general, en un servicio de estar de corazón, en ese momento, en ese servicio general. En el caso de Esteban, fue escogido porque él estaba presente ahí, estaba queriendo servir al Señor, no importando cuál fue la doctrinada. Amén. Porque cuando presenta su defensa, se avienta toda la historia del pueblo hebreo. Toda la historia de su Y es vida, que eso amén. es algo bien importante que debemos de entender en el llamado. Sí. Nosotros no solamente debemos de ser personas que se comprometan genuinamente en el servicio para hacer luz en este mundo, pero tenemos que ser personas que estudiemos, Amén. personas que nos preparemos para desarrollar el ministerio que Dios en específico tenga para nosotros. Amén. Es muy importante. En el caso de Esteban, la palabra del Señor nos ilustra que él vino a ser primero un servidor de manera general, Amén. no importando qué rango tuviera, Así es. no importando qué actividad él realizara, él lo hacía por servir al Señor. Y en ese proceso de servir al Señor, él fue aprendiendo del Evangelio y del Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque en el caso de Esteban, muy en específico, él tenía las ganas de servir, tenía en su corazón ese deseo de servir, ese deseo genuino de ejercer el ministerio que Dios le estaba llamando. Pero entendía bien que era necesario un proceso de preparación. Amén. No todos tenemos el ministerio de la predicación, no todos tenemos el ministerio de la evangelización, no todos tenemos el ministerio de ser maestros. Todos tenemos en cierta manera como cuerpo de Cristo diferentes tipos de llamados, diferentes tipos de ministerios, ¿verdad? Y en este sentido es bien importante aclarar, todos los que inician con un llamado empiezan de manera general. Nunca llegaron de la noche a la mañana. Tenemos el caso de Josué. De Josué, el caudillo. Tenemos en el caso de Josué, a ver si Fer, si tú me puedes apoyar. Tenemos en el caso de Josué. Josué era un servidor del pueblo de Israel cuando venía en el desierto, ¿verdad? Josué 1. A ver, Josué, por favor. Dice así Josué, capítulo 1, versículo 1. Fíjense cómo es hermosa la palabra de nuestro Señor. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto.
ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de Israel. Pues fíjense cómo decía el pastor Aldo, que hay dos cosas bien importantes. Primero, si hacemos historia, el Señor Jehová en ese tiempo, como se reveló, los había sacado del pueblo de Egipto, los hizo pasar el Mar Rojo y ya iban a la tierra prometida. Como para ir refrescando y llevar sintonía de este tema, el Señor primero empieza con la salvación. Él salvó a todos, ya estando salvos, los apartó. Entonces, pero el Señor siempre se provee de alguien. El Señor sabía que Moisés, su siervo, ya iba a cerrar los ojos, pero él ya se había provisto de Josué. Ahora, Josué le servía a Moisés, pero ¿qué pasa después? Aquí es donde entramos en materia, que primero la responsabilidad era de Moisés. Claro. Como empezamos a decir, todos tenemos un llamamiento, primero todos el de salvación, después el de apartado, y después son con responsabilidades diferentes. Aquí vemos que Josué ahora él es el que iba a ir al frente del pueblo, ¿verdad, pastor? Pero nos está quedando claro que primero fue un servidor. Un servidor de Moisés, para lo que Moisés estaba solicitando en ese tiempo. Ahora sí que para la visión de Dios, ¿no, pastor? Al final del día todos servimos para el Señor. Exactamente. Al final del día todos venimos a servir a Dios. Así es. Y venimos a servir el propósito de Dios. No es el propósito de Moisés, no es el propósito de Josué, no es el propósito de Pablo, no es el propósito de Timoteo, ¿verdad? No es el propósito de Pedro. Es el propósito de Dios. Y ahora hay algo bien importante, pastor, de lo que está diciendo. Estamos poniendo personajes de que habla la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como Pablo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Moisés y Josué. Ahora, en nuestros días, en la actualidad, muchas veces muchas veces hay personas, ¿verdad?, que dicen, no, pues ese es el objetivo del pastor, del músico. No, hermano, déjame decirte que en tu corazón no tienes que albergar envidia o egoísmo, porque lo que el Señor te ha dado, eso tú lo vas a hacer para Él. El propósito de Dios. Dices, si tú, ¿verdad?, en lo secreto me sirves, en público te recompensaré. El Señor está pendiente de ti, de tu corazón, porque como le dijo al profeta Samuel, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Así que tú, hermano, que estás escuchando, que estás sirviendo, aunque sea levantando la basura, aunque sea trapeando, el Señor te va a exaltar y te va a sacar de la majada, así como sacó a David su siervo. Hacemos algo y yo quiero ser, y veo a un guitarrista tocando y no quiero ser como él, o quiero ser como ese predicador. Hermano, el Señor ya te dio algo, pero tienes que estar atento, saber cuál es tu llamado. Así es, y en ese proceso de la visión de Dios que va a plantarse en tu ser, amén, primero debes de servir de manera general. Exactamente. Primero debes de servir a la visión, yo diría, la visión que Dios trajo a otra persona, porque al final esa visión es el propósito del Señor. Exactamente. Porque no es para que, no es del pastor, eso es lo que no es del ministerio carcelario, no es del ministerio tal, es de el Señor. El Señor. Y en ese proceso, primero sirves de manera general. Amén. Y posteriormente Dios te convocará. Exactamente. Pero primero en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es ahí en donde no queremos. Porque puede haber mucho deseo, pero puede haber poca preparación, poca disposición. Y entonces es ahí por eso que nuestros deseos de nuestro corazón no son cumplidos. Sí es cierto, el llamado es genuino, el propósito es genuino, la visión es genuina, pero no ha habido ese trato de parte tuyo con el Señor en donde tú humildemente sirves al Señor, no importando en qué condición. Y como decía aquí en Josué 1:9, antes del corte, pastor, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente,
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es ya depende de ti. ¿Qué tan presto estás al Señor Jesucristo? ¿Qué tanta convicción tienes? ¿Cuánto es lo que tú anhelas? Porque aquí el Señor le está diciendo a Josué que se esfuerce. Así Entonces, ¿cuál es el precio que quieres pagar tú? Así es, y Para quedamos con servir. eso. Bueno. ¿Cuál es el precio Ajá. que quieres tú pagar para servir al Señor? Pues estamos en Tabita Radio 100.5, en Defensores de la Fe. Estamos hablando acerca del llamado. Estamos hablando de cómo identificar nuestro llamado y cuáles son los procesos que debemos de vivir. Amén, pastor. Dios les bendiga. Ahí está. Sí, hermano, perdón. Ay, lo siento, brother. Le iba a poner pausa, ¿verdad? Es que no sabía que... Sí, le baja, sube el volumen, Ok. después baja, pone pausa en el instrumental y luego le manda La radio. Sí, lo que iba a hacer más o menos. Ok. Ahora, en los mensajes, Sí. bueno, uno ya respondí. No respondí todos porque no se trata de eso, pero es importante contestar. ¿Sí? Ok. Ahora no sé qué le parece lo que decía la hermana. Adelante, está bien, sí, hermano. Ya. Sí. Ahí dice. Es el que le dije. Es el que ahora estamos. ¿Este qué canto ese? Ese de Dani Berríos, cúbreme. Es el que pedía a ella. Es el que pidió, ¿verdad? Dani Berríos, cúbreme. ¿Verdad? Ok. Entonces ahorita, regresando del canto, usted va a meter acá. Yo le hago así chiquito, porque así tengo los dos. Los dos a la mano, sí, claro. Y ya después cuando termine le pone aquí Intro. botón derecho y le pone Q y sale. ¿Sí? Ok. Y después regresa. A... Los micrófonos abiertos. No, y después regresa a la música instrumental otra vez, ¿sí me explico? Ah, perfecto. Y le pongo play otra vez y se abren los micrófonos. Y después se abren los micrófonos. Ok. ¿Sí? Yo sé que es ahorita sí, pero más o menos. Sí, está bien. ¿Hay alguien allá afuera, hermano? No podía abrir la puerta, bro. ¿Pero hay alguien? No, no había nadie. Ah, es que es como que escuché que había alguien. No, pero como que está cerrado, no sé, arriba. Yo creo que tiene un seguro, ¿no? Ah, no, sí. Sí, tiene un seguro. Bueno. Pues ahí vamos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a entrar con, voy a entrar con con Isaías, con ese incesante llamado al Señor a servir, Isaías 6:8, 6:8. ¿sí? Y después tú entras con la parte de, ¿a quién más tuvimos? Era Samuel. El llamado de Samuel, ¿sí era Samuel? Pablo, Hechos. Pablo. 9 del 5 al 6. Bueno, ahí vamos, hermano. Ahí vamos, poco a poquito, hermano. Ok, bro. Un medio nervioso. No se preocupe. Pues se hubiera visto cuando empezamos nosotros. Todavía, ¿eh? Todavía me pongo muy nervioso, hermano. Créame. No crea que no. Hay veces en que la verdad que solamente el Señor nos levanta. Amén.
Ese es de un programa, hermano. Ok, ahora sí, regresamos aquí. Aquí. Ahí está, hermano. Ahora, abra micrófonos, nos avisa y después va bajando música. No, pues, ahí vale. Pues ya estamos de regreso en su programa Defensores de la Fe. Muy contentos porque nos siguen sintonizando nuestros amados hermanos y personitas que nos escuchan, que apenas están aprendiendo del Evangelio. Muy contentos de saludarles, Pastor Aldo. Así es, pues bueno, un saludo que se acaba de contactar aquí nuestra hermana Gladys Trujillo. Un gran saludo fraterno Gladys. desde aquí, desde Tabita Radio 100.5. Dios le bendiga. Un gran abrazo, un gran saludo. Pues bueno, estamos regresando al tema del llamado del Señor, cómo de descubrir nuestro llamado y cuál es el proceso que debemos de vivir nosotros como hijos de Dios. Y nos habíamos quedado en la parte en donde que el llamado primero es un llamado general al servir al Señor. Así es. Hacer un ladrillo, un block, hacer cemento, tomando la ilustración de una construcción, ¿verdad? Nos está llamando el Señor a servir a un propósito y un proyecto de que es muchas veces de otra persona. Así es. Y que debemos de impulsar ese proyecto y a servir ¿a quién? Al Señor. Al Señor de señores. En su visión. Y es que eso es algo bien importante porque a veces queremos iniciar de la noche a la mañana las cosas, pero indudablemente debe de haber un proceso de preparación de parte del Señor para todo esto, porque si no, muchas veces la visión no se pudiera llegar a cumplir. La visión es genuina, el llamado a un trabajo en específico es genuina, pero ha faltado ese trato de parte del Señor para que todo salga bien. Claro que sí, o muchas veces también, hermanos, como dijo el Señor Jesucristo, nosotros somos muchos miembros, un solo cuerpo. Entonces, muchas veces ha habido ahí diferencias, ¿verdad?, entre hermanos, pero déjame decirte, el cuerpo de Cristo está unido, el cuerpo de Cristo se suma, no se resta. Entonces, en un pueblo no tiene que haber división, porque bien lo decía el Señor Jesucristo, es más fácil que un reino caiga cuando está dividido entre sí. Y en el cuerpo, ¿verdad?, ni es más importante, dice la Biblia, el ojo que el brazo, ni la boca. Todos son miembros con diferentes responsabilidades, un solo cuerpo. Entonces, no es la visión, no son los caprichos del pastor, del líder, sino es una visión del Señor Jesucristo. Así es, definitivamente. Y yo creo que nada más para redondear esta parte de la que hemos estado hablando, a servir de manera general al Señor con base a la visión de otro hermano que Dios está utilizando, ¿verdad? Amén. Hay que apoyarlo. Pues yo quiero decir una cosa. En todo este proceso hay algo intrínseco en nosotros cuando Dios te ha llamado primeramente a salvación y después a servir en algo general, en algo en específico, ya sea en iglesia o en otros ministerios. Y es la respuesta que tuvo Isaías al Señor cuando le fue llamado. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en el versículo 6, 7 y 8. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y te es quitado tu culpa y tu limpio de pecado. Nuevamente me vuelve a ratificar: el Señor limpia, pero el Señor salva, el Señor santifica, el Señor separa. Y se puede ver ahí en ese versículo, hermano. Así es, y tocando, dice, con el carbón encendido. Y después dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿O quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios por O sea, palabra. en automático, cuando hay ese llamado del Señor, cuando Dios te ha salvado, cuando te has arrepentido, cuando te has alcanzado, intrínsecamente en tu interior, a causa del perdón de tus pecados, a causa de esa vida que tú has llevado, que no te llevó a nada, y el Señor te salva, pone algo en tu corazón de servir. Ese deseo. Y la respuesta es automática. Así es. ¿A quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Envíame a mí. Y hasta ni quieres que te ganen, ¿no, pastor? Pero otras veces no, que vaya Así él. es, así es. No, no, no. O si te toca abrir la iglesia y la iglesia es a las 10 de la mañana, por poner un ejemplo Amén. sencillo, estás a las 9 de la mañana y ya Amén. estás limpiando la banqueta, estás haciendo esto. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que tienes eso en tu interior, ese deseo en tu corazón que Dios puso, ¿verdad? En tu corazón para servirle. Amén. Y qué importante es entender este proceso. Y yo quiero seguir con esto mismo acerca de lo que es el llamado. Entendimos que ya primero viene el llamado a ser salvo y después el llamado a servir la visión tal vez de otras personas, como lo vimos con Josué y Moisés, ¿verdad? Amén. Y como lo vimos con Samuel y Elí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí. Estamos viendo que primero Samuel fue un niño, fue creciendo, fue conociendo el procedimiento de los sacrificios y todo lo que tenía que conllevar en lo del altar. Posteriormente él fue llamado por el Señor a servir como sacerdote del pueblo de Israel. Pero vemos desde el principio que todo empieza con un servicio general, en donde tú estás buscando cuál es la visión específica del Señor para tu vida y cuál es la visión en general. El Señor va tratando con tu vida, quitando impurezas, aprendiendo del líder que tienes arriba de ti, aprendiendo de cómo se van haciendo las cosas, aprendiendo de la disposición, y que esto ya está llevando en cierta manera un sacrificio. Amén. Un sacrificio de tiempo, un sacrificio de dedicarle al ministerio tiempo, porque si no hay tiempo, difícilmente podemos servir. Amén. Tenemos que ir pasando a las pruebas. Y cuando tú estés sirviendo de manera cotidiana, de manera general, en lo que Dios te está llevando, y tú dices, quiero más, Amén. quiero servir más al Señor, quiero aprender más de su palabra, quiero servirlo ya de una manera en específico, Señor, y entonces el Señor empieza a poner algo a ti. Pone el querer como el hacer. Como el hacer. Gloria a Dios por su palabra. Y es muy importante, ¿verdad?, para todo el pueblo cristiano tener en cuenta todos estos momentos que el Señor pone en tu corazón al momento de ser salvado. Y también tenemos de la conversión de Saulo otro ejemplo, ¿verdad? Otro llamado en Hechos 9:5. Dice así, dice Saulo hablando: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Verdad? Aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está haciendo el llamamiento de Pablo, ¿verdad?, la conversión, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Sabemos que ahí el Señor es como si Pablo se pegara en la frente, ¿verdad?, contra una lanza de hierro, de fierro. Imagínense, hermanos, una persona de carne frágil, sencilla, que se dé así como de cabezazos, pero de frente contra una punta como de una lanza, pero de fierro. Pues oye, no le pasa nada a la lanza, uno es el que sale dañado. Entonces ahí el Señor le está diciendo: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor ahí lo estaba hablando, le estaba haciendo el llamado, porque el Señor tenía un propósito. Y volvemos a hablar de la visión del Señor Jesucristo. Vemos el propósito, ¿verdad?, que el Señor tiene para con nosotros. Y sí, y después en Hechos 22, 20, 21, si en lo que vas buscando, Fer, y Pablo confirma el llamado que tiene de parte del Señor. Amén. ¿Verdad?, en su ministerio, que es el compartir a los gentiles, porque Pablo
al final del día era una persona que era docta en la palabra del Señor, en la ley mosaica, ¿verdad? Era una persona que conocía los fundamentos, pero no le había sido iluminado su entendimiento, y de que todos eran, todo el Antiguo Testamento eran sombras, ¿verdad? Que eran sombras que se manejaban y que eran realmente, era revelador, porque se estaba escribiendo la revelación, ¿verdad? Hoy ya la tenemos sintetizada en la Biblia, pero en realidad él era conocedor de las Escrituras. Y cuando viene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, le revela le empieza a iluminar su entendimiento. Pero hay un proceso de preparación de parte de Pablo, y empieza a ser iluminado y revelado, y por eso encontramos después cartas maravillosas como la de Romanos, altamente doctrinal, altamente con mucho conocimiento bíblico, pero que ya está enfocado en una visión en específico del Señor, ¿verdad? Y es a donde todos debemos de aspirar, como lo que sucedió con Pablo, ¿no? Amén, así es. Y también tenemos otro ejemplo, Fer, de acerca de cuando ya tenemos una consolidación, ya venimos a trabajar de manera general, el Señor empieza en ese servicio, en ese constante de servir al Señor, el Señor empieza a poner algo en tu corazón en específico. Y yo quiero darte ahora otro ejemplo acerca de Lucas. Lucas, siendo un médico, así es, de profesión, amén, pero amén, evangelista, así es, de vocación, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Era Lucas, siendo médico, él tuvo un trabajo excelentísimo al escribir el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Amén. Lucas fue este hombre que podríamos decir que la continuación del Evangelio de Lucas es el libro de Hechos. Amén. ¿Verdad? Es todo junto a esos dos. Sí, y mira lo que dice, de Lucas 1, versículo del 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos enseñaron, volvemos al mismo punto. amén. Lucas, antes de escribir Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, él primero fue enseñado, doctrinado, preparado por el Señor para un momento, a una visión que Dios le dio. Y dice, Así es. y tales como nos enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, ok, ya empezó la visión del Señor en Lucas. Amén. Me ha parecido a mí, ya con base a mi conocimiento, con base a la preparación, con base a lo que he observado, con lo que he aprendido, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde sus orígenes, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, Amén. para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pero fíjate de dónde nació la visión. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden Amén. las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Amén. Lucas observó, Dios puso en el corazón de Lucas, primeramente en el servicio, pero posteriormente en esa preparación, Dios puso en el corazón de Lucas algo que veía que la iglesia necesitaba. Amén. Pero la iglesia de Cristo. De Cristo, exactamente. Y también podríamos ir en la iglesia local o en otro ministerio. Amén. Pero la iglesia de Cristo. Y en ese momento, viendo esa necesidad, el Señor pone en Lucas y decirle, quiero poner en ti el que investigues las cosas con diligencia para que pongas un orden. Amén. Así. ¿Y qué tan valiosos son los evangelios, el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos? Amén. A causa de ello nosotros obtenemos la iglesia primogénea. Amén. Pero si Lucas no hubiera comprendido y si no hubiera tenido un corazón, dijera en su egocentrismo, yo es que soy médico, yo no tengo nada que hacer. Así es, hermano. Y es que yo tengo mi profesión, yo no necesito nada de eso. Es que yo tengo, si tú quieres ya con Lucas tenía un corazón sensible, a pesar de ser una persona profesional, si lo queramos ver desde este cierto nivel Amén. Así. a la actualidad, pero él vio en su corazón, en el servicio general, vio una necesidad del pueblo o de la iglesia, de la visión de Cristo, y en ese momento él se metió y dijo, ciertamente he investigado con diligencia,
¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así es muy importante, ¿verdad? Si él hubiera caído en ese egocentrismo de decir, no, pues yo soy médico, pues sí, voy a ayudar a personas y todo, pero eso pues, lo dejamos para otra persona. Entonces no tuviéramos eso. Ahora, yo te pregunto, Fer, Díganme, ¿cuántas cosas no sacrificó Lucas? muchas. ¿Cuántas cosas no hizo Lucas para investigar? ¿Crees que haya sido de un día? No, al igual que Lucas, también hermanos que nos están escuchando, ¿cuántas cosas no has sacrificado tú? ¿Verdad? Siéntete pues honrado de parte del Señor si has sacrificado, porque yo sé que hay siervos pastorando, sé Sí, que hay sí. personas que nos escuchan que han sacrificado algo por servir al Señor, que no es fácil, no es Así es. fácil llegar de trabajar e ir y cumplir con el compromiso Sí, que así Dios es. te ha puesto. Así es. Pero muchas veces también hay personas que se están esforzando, que Así lo es. van a hacer. Y es que al final del día, el trabajar para el Señor es sacrificio, Así es, pero es compromiso. compromiso. Y es lo que muchas veces falta. El compromiso de servir al Señor. El compromiso de que no esperar nada a cambio. El compromiso de decir, heme aquí, envíame a mí. Y llegará un momento en nuestra vida que como Lucas veamos alguna área en específico y puede llamarse evangelio. Ahorita tú y yo estamos aquí, pero Amén. el Señor estuvo trabajando con nosotros durante Así mucho es. tiempo antes. Así es, hermano. No es de que ya amaneció y Dios dijo, te llamé a esto, y no, vino a hacer un proceso en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando yo predicaba el evangelio en Acapulco, Guerrero. Amén. Si nos están escuchando de allá, me acuerdo que yo predicaba el evangelio en los camiones. Amén. Gloria a Dios. Y les predicaba el evangelio, me subía a los camiones y predicaba, el Señor te ama, mira, Cristo es tu Salvador. Pero ¿cuántas veces tú no predicaste en la calle? Varias veces también. Y todavía lo seguimos haciendo, todavía seguimos sirviendo a la iglesia, y aunque prediquemos en las calles. Así es. Es que debemos de comprender que estamos sirviendo. Le fallamos no es a Fernando, no es al pastor, no es al líder del ministerio. Al que le fallas es a Cristo. Así es. Porque Él está viniendo, trabajando contigo, mira, cambia, mira esto, mira, sirve, mira, te conviene, mira, yo protegeré tus cosas, mira, yo te proveeré de todo lo que necesitas. Vienes a servir a ese Dios. Amén. Es por ello que es bien importante que tú seas fiel, seas al Señor, seas fiel a ese llamado, a eso intrínseco que está dentro de ti, que sabes que Dios te llamó. Amén. Pero no lo vamos a encontrar si no servimos primero, de manera general. Así Lo estamos viendo en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos lo está ilustrando. También tenemos que ver lo que significa pagar el precio. sí, es muy importante eso. Porque si no comprendemos el precio que tenemos que pagar, tendríamos que volver a tomar, por ejemplo, lo que dice en Génesis 12, que es en el caso de Abraham. Amén. ¿Verdad? En el caso de Abraham, cuando el Señor lo llamó a apartarse de la... Cuando el Señor lo llamó a apartarse, fíjate, pudiéramos haber pensado, qué injusto es el Señor, ¿no? ¿Por qué no me llamó a donde están todos los de mi parentela? Así es. ¿Por qué no me llamó el Señor a estar con los que yo me siento agradable? Pero yo vengo de la Ciudad de México, Amén. pero tú también vienes de otro estado. Así de Acapulco. ¡Ajúa! Cuba. Donde realmente a veces no queremos. Y muchas veces queremos comodidad o estar en un confort, hermanos. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo es nuestro primer modelo, nuestro principal modelo. Y en uno de sus evangelios decía, los pájaros tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Verdad? Le dijo a uno que lo quería seguir, el que quería seguir a Cristo. ¿Por qué, hermano? Cuando tú sigues a Cristo, el reino del Señor Jesucristo no es terrenal, es espiritual. El reino del Señor Jesucristo está arriba. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque muchas veces aquí vas a padecer, ya lo sufrieron los grandes apóstoles, y este programa se llama Defensores de la Fe.
fueron apedreados, bofeteados, aserrados, escupidos, el mismo Señor Jesucristo, apaleados. Hermanos, en estos tiempos estamos bajo el periodo de gracia, que no hemos ni sufrido ni la, no sé, ni la primera parte. Pero déjame decirte que hay lugares donde sí hay siervos, hay misioneros que han sido quemados y han sido golpeados, sí los hay, pero ahorita somos libres. Entonces muchas veces estamos en ese confort y no queremos pagar el precio, hermano. Conste que no te conozco, hermano. No, y mira, fíjate, a veces pensamos que, por ejemplo, dice, tenemos el caso de Abraham cuando le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldicen te maldiciré. Y serás bendita entre todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Así Jehová es, le dijo. ordenado. Al detalle es que Abraham pudo haber dicho, pero Señor, es que aquí tengo todo, mira, tengo todo, mira, ¿por qué no me llamas? Me van a ayudar, mira que esto. No, fue y obedeció. Y pagó el precio que el Señor le estaba pudiendo decir. Y se fue al desierto donde no había nada y Abraham era rico, dejó todo. No, y fíjate, mira, te voy a leer una parte de un libro que yo se los recomiendo. Si ustedes están interesados en el Señor, yo te recomiendo un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, de John F. MacArthur, y está hablando de los 12 apóstoles. Y en una parte, en la primera parte, en donde, si me permiten les voy a leer la siguiente cita, dice, ¿qué calificó a estos hombres para que fueran apóstoles? Obviamente no fue su capacidad intrínseca o un talento propio extraordinario. Eran galileos, no pertenecían a ninguna élite. A los galileos se les consideraba como la clase baja, gente campesina y carente de educación. Eran plebeyos insignificantes, pero Jesús no los seleccionó porque hubieran sido más distinguidos o más talentosos que otros en Israel de aquel tiempo. Y es que a veces ponemos de pretexto el decir, es que yo no conozco, es que yo no sé, es que yo esto, es que el otro, es que no has querido pagar el precio. Así es. De aprender, de estudiar, de leer, de prepararte en aquello que sabes que Dios ya está poniendo en tu corazón, porque Dios ha puesto una visión en específico, muy especial. A otros tocar en un instrumento musical, a otros el predicar, a otros evangelizar, a otros ser maestros, a otros les llamó a hacer el trabajo en las calles, a otros pero en todos hay un llamado en especial para servir. Y no se trata de quién soy profesionalmente en este mundo. Se trata qué tan dispuesto estoy de pagar el precio para servir al Señor. Porque en ello está que podemos servir con una total disposición. Ya estamos hablando de servir de manera general, pero si Dios te puso algo en tu corazón, es que necesitas prepararte. Necesitas estudiar eso que el Señor está poniendo en tu corazón. Si Dios te está poniendo, tú mujer que me escuchas, en predicarle a las mujeres que reconozcan su ministerio, impulsarlas a salir adelante, o que en la oración, infinidad de los ministerios que existen en la multiplataforma del Señor, en la multiforme voluntad del Señor, es que tú tienes que ejercer, aprender, desarrollarte. ¿Para qué? Para que llegues en un momento como Lucas y decir, yo había encontrado que no se habían puesto las cosas en orden, pero excelentísimo Teófilo, te lo entrego para que tú... Entonces Lucas había entendido su llamado. Había comprendido para qué había sido escogido. Así que para hacer y ejercer tu llamado debes de comprender que es un proceso. Y hasta en el servicio, déjame decirte, amada persona que nos escucha, si tú dices, bueno, yo estoy ocupado tal día, y es verdad, ¿por qué vamos a decir que no? Muchas veces es verdad, pero va a haber un día que tengas tiempo y el Señor a veces te pone en el servicio, a ayudar, a barrer, eso, en el servir. Está la bendición, dice la palabra de Dios, barrer, lavar los baños, algo, pero el Señor te lo pone, el Señor te va a bendecir. Como Esteban era un hombre lleno de sabiduría, su cara se miraba como la cara de un ángel,
y era una persona bien, mas sin embargo lo pusieron a servir las mesas. ¿Y él qué dijo? Adelante. En unísono. Amén, gloria a Dios. Está el Adelante. Espíritu. Le dijo Isaías también. Así es. Envíame a mí. Envíame a mí. Es la respuesta de todo aquel que ha comprendido a quién está sirviendo. Amén. ¿Verdad? Bueno. ¿Es la pausa, no, hermano? Así es, pues ya estamos en las 9:32, pero primeramente antes de irme quiero decirte que Tabita Radio está en estos momentos invitándote a que vayas a un concierto de Jesús Adrián Romero, regresar en el Tour 2018, es este viernes 3 de agosto de Tijuana, en el Trompo, en el Museo Interactivo de Tijuana. Va a ser los puedes encontrar en la www.filavip.mx. Si tú quieres escuchar a Jesús Adrián Romero, te invitamos este viernes 3 de agosto en el Museo Interactivo El Trompo para que puedas asistir con nosotros. www.filavip.mx, ¿verdad? Amén. Y agradecemos al Señor por todo lo que Él ha hecho. Pues bueno, nos vamos a nuestra siguiente pausa musical y antes de irnos, hermana Tere Galindo, un gran abrazo de parte de los defensores de la fe, les saludamos, nos está contactando por medio de Facebook Live, le mandamos un gran saludo desde Defensores de la Fe y esperamos que ustedes estén creciendo como todos nosotros lo estamos haciendo desde estos micrófonos. Así es. Es que si lo mete directo se escucha el golpe. Ok. Y se va a ensumar. Y entonces ya le pone pausa. ¿Sí me explico? Para que no se eche el golpe. ¿Y cuál es el otro canto? Este, ¿verdad? Ese lo habían pedido, no me acuerdo. Y antes de que termine la otra. Son 16 segundos. Va a meter la canción para ya no hacer ese bajón. ¿Sí me explico? Mire. Ahí va. 3, 2, 1. Ahí voy. Ahí está, ¿no? Ya. Ahí está. Y pone el reloj. ¿Ya vio? Ok. Bueno, pues regresamos a las conclusiones, hermano. Sí. Acuérdate que tenemos que entregar la radio a los 50. 8:50 tenemos que concluir el programa. Son las 9:35 y ya tenemos que regresar a las conclusiones, ¿no? Entonces, en 15 minutos, ¿no? 15 tenemos. Sí, 15. Ya no leíste la parte de Pablo, ¿verdad? Cuando dice lo que fui llamado, todo esto. Ya lo leí. No, leíste lo del 9. Okay. Pero no leíste lo que decía en Hechos 22, 20 al 21. 20 al 21. No sé. Hechos 6. No, Hechos 22, 20 al 21. Ok. No, ese no lo leí. Hechos 22, Ajá. 20 al 21. Sí, de que le fue enviado a los gentiles. Y que ahí es donde dice, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas. O sea, es que no, ya vamos a concluir porque si no nos vamos a esperar más. Y eso porque... ya lo dijimos, bro. Ya nace, ya. Entonces lo que vamos a hacer es regresar nada más a hacer un resumen, si quieres, ¿no? Llamado al arrepentimiento, tú dices, y ya después llamamos con el ministerio, porque nada más tendríamos 49 y ya. Sí. ¿Sale?
Al 39, hermano, va a bajar la canción. ¿Cuándo, bro? Al 30 y... A ver, espérame. ¿Cuánto tiene? Un minuto. Deja correr la canción. Bueno, sí. Y después le baja. Nos abre los micrófonos. Continuamos con la canción de la parte de abajo. Y Con la instrumental. Sí, porque ya tenemos que entrar. Porque ya tenemos que entregar el programa. Ok. Aquí. Ya son 9:40. Ujú. Nada más tenemos 10 minutos para Ok. concluir. Entonces, para las conclusiones y todo. ¿Cuándo termine esto? ¿O de una vez ya? Pues ahorita ya, si quiere, ahorita yo le digo, le baja el volumen, Ok. nos abre micrófonos y entramos. Ya, Ok. de una vez, ¿no? ¿Sí? Porque ya está poco. ¿Eh? Digo, ya. Sí. Un minuto más y ya. Ok. ¿Sale? ¿Qué otro, hermano? Pues no, yo creo que todas estas ilustraciones son más que suficientes, ¿verdad? Sí. Ok. Sale, Sí, hermano. ya, bro. Baje micrófonos. Abra micrófonos, por favor. Estamos de vuelta con su programa Defensores de la Fe, ahorita Radio 105.5 del FM. Y ya estamos aquí de nuevo pastorando para ver las conclusiones. de Sí, este claro, pues programa. ya definitivamente se nos fue el programa. Creo que hemos abarcado de manera ilustrativa todo lo que hemos venido a decir acerca de lo que es el llamado al Señor, que no es un llamado, ¿verdad? No lo podemos decir como el llamado al evangelismo, como el llamado a esto, no, el llamado es en general. En general, Es un abanico de proceso, bueno, es un proceso de transformación, de conversión, es un proceso de ser tratado, de un tratamiento de parte del Señor. Y en ese tratamiento el Señor empieza a hacerte un llamado en específico a tu corazón para servirle. para servir. Y ya lo hemos estado ilustrando de manera atrás, ¿no? Qué importante es tener un corazón abierto a todo esto, Fer. Si no hay una disposición en este proceso de tratado de parte del Señor, difícilmente vas a poder ejercer el llamado que Dios tiene para tu vida. Y yo quiero aclarar una cosa. Es que a veces decimos que es mi llamado. Sí. ¿Sí? A veces decimos, es mi llamado, yo decido sobre él. No, error. Ya lo hemos especificado en estos momentos y el llamado viene de parte del Señor. Una palabra que dijo usted, pastor, me gusta, tache. Touch it. Ah, ok. Sí, Sí, claro, porque- definitivamente. Si tú piensas que tu llamado es tuyo, touch. Porque no es tuyo, es del Señor. Amén. Porque si Dios te está llamando a servir es porque quiere que atiendas una área como la que encontró Lucas. Así es. Una área como Samuel después de Elí, el Así sacerdocio. Un área como Josué del liderazgo de un pueblo que venía a venir a conquistar toda una cantidad de ciudades. Y son liderazgos fuertes, Amén. son liderazgos de mucha responsabilidad, pero que al principio adquirieron cierta educación o cierto tratamiento de parte del maestro, que es nuestro Padre el Señor. Y es que cuando le damos, cuando creemos que es nuestro, perdemos la visión. Cuando creemos que ese don que Dios me dio para ejecutar la guitarra, la batería, cuando Dios me dio ese don para no sé cómo explicarlo, para ejercerlo, creemos que es nuestra y no, hermano. En realidad no, es del Señor. Tú simplemente eres el instrumento para servir a nuestro Dios. ¿Con qué? Con un fin y un propósito. ¿Qué recomendaciones pudiéramos dar antes de irnos en este programa, Fer? De mi parte, yo creo que sigas lo que es el Señor. No te desesperes, mantente, sírvele al Señor, pero primeramente conviértete al Señor. Y estoy hablando de una manera íntegra, de una manera en la cual yo vivo apartado. No quiere decir que no te equivoques en ese apartado que el Señor ha hecho,
lo único que te estoy diciendo es que vivas apartado, constantemente dejando la práctica del pecado para venir a ser un siervo digno de todo corazón a servir al Señor. Posteriormente, hay unos que ya han pasado esta prueba de servicio, de este llamado a la salvación, y que ahorita están en un proceso en el cual ellos están sirviendo de manera general. Están sirviendo en diferentes ministerios y Dios los está empezando a utilizar en esos ministerios. Están sirviendo, están aprendiendo, muchas cosas les va a ir bien, muchas cosas les va a ir mal, pero están en su proceso de aprendizaje. Y eso toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Así. Pero no debes de negar en este proceso, tú no debes de negar tu llamado, porque a veces nos quedamos en esta etapa. Hay personas que se quedan en esta etapa. En realidad tenemos que crecer en esta etapa de servicio general, por ponerlo así, y posteriormente crecer al llamado que Dios tiene hacia nosotros y crecer al llamado en específico que Dios ha puesto en nuestros corazones. Mientras tú estás, ¿qué quieres que sirva? ¿Cómo puedo detectar eso? Cuando yo vea ciertas cosas que hacen falta para la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. A lo mejor tú vives en un área y dices, es que nadie ha ido a visitar a los de la cárcel. Bueno, voy y empiezo en esa área en específico a visitar a los de la cárcel. O dices, ¿sabes qué? Yo he visto que ha faltado la evangelización en la iglesia local. Bueno, voy y empiezo a hacer la evangelización en la iglesia local. O he visto que se han desatendido a los niños de la calle. Bueno, voy y empiezo a hacer ese servicio. Pero no puedo actuar de manera aislada. Es un cuerpo, es su recompensa y empieza a servir. Pero el mayor efecto en el cuerpo de Cristo, en la visión de Dios, es cuando trabajamos de manera colectiva. A veces lo que yo no tengo en estos momentos no es lo que yo esperaba, porque tengo un llamado genuino a servir. Pero tengo que aportarle al cuerpo de Cristo mientras eso sucede. Es bien importante tener un corazón sensible a estos procesos que estamos viviendo. Así es, Pastor Alba. Pues ve tus conclusiones. Mi conclusión, hermanos, que nos escuchan, es de un ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús iba pasando, vio a un hombre, dice, sentado en el banco de los tributos públicos, era Mateo, lo vio, le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió sin chistar este hombre. Entonces así, hermano, primeramente para la salvación general, si hoy soy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, sigue al Señor. Amén. Y lo segundo, Abraham, el padre de la fe, teniendo todo, se despojó de todo, escuchó la voz del Señor. Él dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande. Al que te bendijere, bendeciré, al que te maldijere, maldeciré. Y escuchó la voz de Jehová, Abraham, y se fue, dejó todo, hermano. Entonces igual tú también, hermano, escucha la voz del Señor para los propósitos del Señor, no para nuestros propósitos egoístas, hermano. Así es. Pues bueno, yo quiero concluir ya con este programa, cerrando este programa. Quiero leerte la porción de la palabra del Señor. Y se me cambió aquí. Híjole. Aquí está, perdón. La parte de Romanos 8, versículo 31 al 36. Y si por favor, Fer, me puedes también terminar a concluir con Juan 15, 16, con lo que empezamos. Y con esto concluimos. Dice, ¿qué pues diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio ¿qué? Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero.
ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Y Juan 15:16 dice: no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Es con lo que empezamos, pastor. Así es, y con esto concluimos. Hermano, sé un portador, un aportador de la iglesia de Jesucristo. En el área que Dios te llame, no importa. En el área que Dios te llame. Si tu temor es que no sé qué voy a hacer, no te preocupes. Los apóstoles, cuando fueron escogidos por Jesucristo, tampoco lo sabían. Amén. Sí. Mas, sin embargo, no importa qué estatus social seas tú, lo importante es que tengas un corazón dispuesto como lo tuvo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Así es. Y sírvelo en donde Dios te haya primeramente llamado a servir. Amén. Y posteriormente pondrá el Señor los medios para que tú cumplas ese servicio en específico que Dios hizo. Así que no tengamos miedo, hermanos. Levantémonos, porque al que le estamos sirviendo es todopoderoso. Ni lo alto ni lo profundo, la palabra lo ha dicho, nos podrá separar del amor de Cristo. Pues bueno, este ha sido su programa. Espero que hayan crecido junto con nosotros en este programa de Defensores. Pues quiero invitarlos, ¿verdad? Un autogol. Un autogol como todos los miércoles. Todos los miércoles todos los domingos de 8 a 10 tenemos otro programa, ¿verdad? En la mañanita. Así es. Preparándonos para ir a la iglesia. Tenemos el programa de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Ahí tocamos temas acerca de quién es Dios, de Jesucristo, quién es Jesucristo. Damos fundamentos sólidos para nuestra creencia en Cristo Jesús, ¿no? Muy diferente al formato que tenemos aquí como Defensores de la Fe. Pues nos vemos el próximo domingo, si nos sintonizan de 8 a 10 de la mañana. Estamos en Tabita Radio 100.5. Quiero mandar unos saludos ya antes de irme al hermano Juan Linares. Bendiciones, hermanos pastores Susi y Juan de la iglesia Fe Viva. A la hermana Kena Montemayor y nuevamente a la hermana Tere Galindo. Dios les bendiga. Gracias por estarnos sintonizando en vivo desde aquí en las instalaciones de Tabita Radio 100.5. Hermano Adolfo, muchas gracias por estarnos apoyando aquí en el audio. Amén, gracias, muchas gracias, hermano. Pues el hermano Adolfo, este fue su programa Defensores de la Fe. Los esperamos el próximo miércoles de 8 de la noche a 10 de la noche. Como siempre, ¿verdad? Muy agradecido por sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Esperamos que el Señor les bendiga ricamente en gran manera y quédense con el siguiente programa porque es otra palabra del Señor muy hermosa para ustedes. Así de guerreros de oración los dejamos con nuestro conductor Mike. Que Dios les bendiga, buenas noches y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Ahí está, hermano. Wow. Saluda, Fer. Saluda, hermano.